Nosotros debemos recordar que uno de los temas más criticados por nuestro gobierno, la Revolución Bolivariana, por nuestra política petrolera, fueron los mecanismos que durante la llamada apertura petrolera se utilizaron para desmontar el manejo soberano del petróleo por el Estado venezolano. Fue un proceso sistemático en el cual no solamente se derogó prácticamente nuestro régimen fiscal petrolero, se entregó el manejo del petróleo directamente a las transnacionales, aún contraviniendo lo que estaba establecido en la ley vigente de nacionalización para esos años, sino que además algo muy grave, se cedió en la soberanía jurisdiccional. ¿Qué quiere decir eso? Que en todos los contratos establecidos durante la apertura petrolera, ya en los estertores de la Cuarta República, el antiguo Congreso Nacional y el antiguo Ministerio de Minas y Hidrocarburos firmaron y aceptaron que los asuntos relativos a nuestras decisiones soberanas fueran dirimidos en tribunales internacionales. En este caso, el caso que nos ocupa es el relativo a la relación y la presencia de la ExxonMobil en nuestro país. Nosotros, como ustedes, todo el país sabe, iniciamos después de la derrota del sabotaje petrolero, fue una política central del comandante Chávez, la recuperación del manejo de nuestra producción petrolera, del manejo de todos nuestros asuntos petroleros. Es lo que hemos llamado la política de plena soberanía petrolera. Es una política que comenzó, se activó específicamente a partir de la derrota del sabotaje petrolero, porque fue solo después de la derrota del sabotaje que nuestra empresa nacional, Petróleos de Venezuela, comenzó a trabajar junto al Estado en defensa de nuestros intereses nacionales, y luego vinieron un conjunto de acciones de ofensiva. Se restableció la regalía adecuada de 16 2/3 a todos los proyectos, eso fue el 10 de octubre del año 2004. Luego se restablecieron los impuestos petroleros a todos los proyectos en el país. Luego se creó el impuesto para poder llevar todos nuestros proyectos a 33,33%. Se hizo la migración de los convenios operativos a las empresas mixtas y finalmente en el año 2007 se emitió el decreto 5200, que fue el decreto de nacionalización de la faja petrolífera Orinoco. Es en este contexto que nosotros fuimos desarrollando una ofensiva junto a nuestros trabajadores y el pueblo para tomar el control y el manejo de nuestro petróleo. De ese proceso de recuperación de nuestra soberanía, nosotros impactamos 33 empresas internacionales, de las cuales 31 de ellos acordaron con nosotros la migración a los nuevos esquemas propuestos y no tuvimos ningún tipo de conflicto. Solamente dos empresas, la ConocoPhillips y la ExxonMobil, tal vez las empresas más emblemáticas del imperialismo norteamericano, decidieron de una manera poco razonable y una manera abrupta iniciar acciones legales contra nuestro país y nuestra empresa. El caso específico de ExxonMobil es un caso que se inicia justamente en el año 2007. Aquí en el texto del laudo se hace una recopilación de todos los antecedentes de este proceso. Se inició exactamente el día 6 de septiembre del 2007 y culmina en el mes de julio de este año 2014. Es decir, durante todo este tiempo el tribunal arbitral estuvo tomando decisiones y decidiendo asuntos relativos a esto. La primera decisión que tomó el CIADI respecto a nuestro caso fue emitida el 10 de junio del año 2010, que es la decisión sobre los aspectos de jurisdicción
Esta fue una decisión previa muy interesante porque en lo concreto, en esta decisión, el Tribunal Arbitral descubre una de las manipulaciones que hizo la ExxonMobil sobre este caso. Y dice en el texto, en la página 71, respecto a la jurisdicción: nosotros, la República, denunció que la ExxonMobil se reestructuró en el año 2005-2006, la ExxonMobil, como una empresa holandesa, así como han hecho muchas empresas petroleras internacionales de todas partes del mundo. Se reestructuran como holandesas y eso constituyó, desde nuestro punto de vista, como un abuso del derecho para hacer uso, utilizar la ExxonMobil, el tratado bilateral de inversiones que estaba vigente con Holanda. Es decir, este fue un proceso que estuvo plagado de un conjunto de acciones agresivas por parte de la ExxonMobil para tratar de obtener montos exorbitantes por la nacionalización de la faja petrolífera Orinoco. La primera decisión del tribunal es que le da la razón a Venezuela en cuanto a que esto fue un abuso de la ExxonMobil tratando de enmascararse como una empresa holandesa y en consecuencia todos los aspectos relativos a la parte impositiva que demandaba la ExxonMobil quedó sin efecto. La otra acción que emprendió la ExxonMobil agresiva contra nuestro país fue en el año 2008. La ExxonMobil demandó a la República ante el CIADI y demandó a Petróleos de Venezuela ante la Cámara de Comercio Internacional. Todos ustedes deben recordar que en el año 2008 la ExxonMobil intentó una acción en un tribunal de Londres, la cual solicitó ante un tribunal de Londres el congelamiento de $12.000 millones de activos de Petróleos de Venezuela en cualquier lugar del mundo para ellos asegurarse el pago por lo que consideraban injusto en la nacionalización. Eso en el año 2008 lo denunciamos, fue aquel terrorismo judicial, aquella mare injunction que se aplicó contra nuestro país, y allí fue la primera gran derrota que le dimos a la ExxonMobil. En el 2008 eso quedó sin efecto, los derrotamos, sin embargo la ExxonMobil insistió en sus pretensiones contra nuestro país. En el año 2010, producto de esta decisión sobre jurisdicción, nosotros tuvimos que hacer un pago, la empresa, en el juicio en la CCI, por $907 millones a la ExxonMobil, y eso en su momento lo hicimos, nos pareció un monto razonable y así se concluyó ese capítulo. Con la decisión del laudo del día de ayer, se cierra finalmente, después de todos estos intentos la ExxonMobil, se cierra el caso de ExxonMobil contra Venezuela. ¿Qué se decide? ¿Cuál es el fondo de la decisión de ayer? Vamos a ver si lo podemos explicar. El primer tema importante del contenido del laudo es que el Tribunal Arbitral reconoce la legalidad del acto de nacionalización de la faja petrolífera Orinoco. Es un tema fundamental para nosotros, porque la República, a pesar de que nosotros no dejamos duda alguna sobre el derecho soberano que tenemos en ejecución de nuestras políticas y que nuestras decisiones relativas a los temas que están reservados en la Constitución, como son los temas vinculados al petróleo en su artículo 302 y 303 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, no tienen discusión. Siempre hemos establecido como política que, aunque sean empresas sujetas a nacionalización, hemos actuado de buena fe y hemos acordado siempre un pago justo y razonable a las empresas. Lo primero que reconoce este laudo es la legalidad de las acciones emprendidas por nosotros, por nuestro gobierno, y la buena fe
de la República en su proceder. Ese es un tema muy importante. El segundo tema importante es que se evidencia la voluntad permanente de Venezuela y de sus empresas de cumplir el pago justo en las compensaciones que le corresponden, por cuanto opera siempre en la esfera del respeto al Estado de Derecho. Es decir, nosotros hemos actuado ajustados al Estado de Derecho y ajustados a todos los mecanismos existentes, incluso en mecanismos como el CIADI, los cuales nosotros no compartimos y hemos denunciado, pero que entendemos que sus efectos siguen aplicando sobre algunos casos y vamos a seguir respondiendo a ellos. Luego un tema muy importante, y de ahí es que llamo a que hagamos una revisión de lo que establece el laudo, es que la ExxonMobil pretendía 20.000 millones de dólares de indemnización. 20.000 millones de dólares. La decisión exacta del laudo respecto a lo que nosotros tenemos que pagar como compensación a ExxonMobil por este caso marca 1.600 millones de dólares, pero establece que a ese monto hay que restarle el monto que ya se fue pagado por el caso del CCI de 907 millones de dólares. Es decir, que en términos concretos y exactos, nuestra República tendrá que cancelar algo menos de 1.000 millones de dólares, es decir, menos del 5% de lo que era la pretensión de ExxonMobil contra nuestro país. Nosotros consideramos que es un aspecto muy importante porque este monto que al final el laudo acuerda que debe ser pagado fue el que nosotros, fue algo menos que lo que nosotros incluso propusimos a la ExxonMobil en el inicio de este conflicto. Es decir, que a todas luces este litigio de 7 años de la ExxonMobil contra la República ha sido un litigio desproporcionado, ha sido un litigio sin fundamento, ha sido un litigio que tiene que ver más con una postura política de la ExxonMobil, una postura de principios de la ExxonMobil contra los países productores de petróleo, que algo que tuviera algún sustento razonable en cuanto a los números y las inversiones hechas por la empresa en el país. De manera tal que el laudo establece de manera clara, en su página 141 están los detalles de ello, que el monto que nosotros tendríamos que compensar a la ExxonMobil indemnizar es menos del 5% de lo que ellos pretendían. Nosotros estamos listos, ya nos estamos comunicando con la ExxonMobil, es un tema que teníamos previsto y nosotros no vamos a tener inconveniente en finiquitar este laudo y cerrar este capítulo que se convirtió en una amenaza contra la economía de nuestro país y una amenaza contra nuestra política petrolera, pero que hemos salido bien librados gracias al esfuerzo de nuestros equipos políticos y jurídicos. Igualmente, en el contenido del laudo, la mayoría de las razones jurídicas sentenciadas en la defensa de Venezuela fueron acogidas por el Tribunal Arbitral. La determinación de la tasa de descuento, la buena fe de Venezuela en la negociación de pago a las empresas, la tutela de la soberanía del país sobre sus recursos naturales, todos estos a lo largo del laudo son reconocidos por el CIADI. Finalmente, la decisión dictada revela una vez más la legitimidad de la conducta de nuestro país cuando opera tanto judicial como extrajudicialmente en la defensa de su plena soberanía petrolera. Quiere decir que este laudo, no solamente en términos económicos, es una